Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a esta conferencia en homenaje al doctor Guillermo Bonfil Batalla. Es un gusto y un honor para la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia en su edición número 32 contar con la presencia de la doctora Maya Lorena Pérez Ruiz. Ella es investigadora titular de la Dirección de Etnología y Antropología Social del INAH y miembro nacional de Investigadores de México. Cuenta con una amplia trayectoria académica y diversas publicaciones en donde el eje articulador de su trabajo han sido los pueblos indígenas con el Estado mexicano y la sociedad nacional. Entonces damos la palabra a la doctora Maya Lorena. Sí, buenos días a todos, todas, por estar aquí en esta charla dedicada a uno de los antropólogos más importantes del siglo XX. Y yo me atrevería a decir que incluso Guillermo Bonfil podría decirse que es uno de los más grandes antropólogos incluso del siglo XXI. Para empezar mi charla sobre sus aportaciones a las ciencias sociales, les voy a compartir una presentación que nos va a servir a todos para orientarnos en este camino. La ponencia se llama Contribuciones a las Ciencias Sociales Contemporáneas y como les decía, me parece que Guillermo Bonfil Batalla es un antropólogo del que muchos hablan, que está vigente en muchas conversaciones, pero estoy convencida de que no todos los que hablan de Guillermo Bonfil se han adentrado a profundidad a su obra. En muchas ocasiones se repiten lugares comunes sobre sus aportaciones o sobre su pensamiento, y por eso este trabajo que ahora yo les presentaré será una especie de invitación a que conozcan a profundidad su obra y que se adentren en las importantísimas aportaciones que hizo al pensamiento antropológico y social en general, y no solamente de México, sino a nivel continental. Guillermo Bonfil Batalla, pues nació en 1935 y por desgracia murió muy joven en 1991. Eh, Como es del conocimiento común, fue antropólogo, un gran académico, pero también un funcionario muy importante de instituciones gubernamentales, lo que para muchos es una especie de mancha en su currículum, pero les voy a tratar de demostrar que lejos de ello, para él trabajar desde instituciones gubernamentales no solamente le permitió tener un fuerte impacto en términos de la construcción de las políticas culturales en México, sino que desde ese trabajo generó conceptos y miradas muy especiales para comprender la realidad nacional. Guillermo Bonfil también fue un activista no solamente nacional, sino en el ámbito internacional. Eh, Fue creador de instituciones muy importantes que revolucionaron las maneras de relacionarse con las culturas populares, urbanas y rurales. Yo lo catalogaría como un pensador de utopías y que no solamente las pensaba, sino intentaba llevarlas a cabo, que tuvo como eje de su acción siempre una perspectiva anticolonial y antihegemónica, y que desde esa mirada participa activamente en los movimientos indígenas de todo el continente americano. De ahí, y por todos estos ámbitos en los que participó, pues efectivamente es multicitado, es muy admirado, pero también muy cuestionado. De ahí la perspectiva que yo quiero presentar, donde al considerar que es poco analizado en sus aportaciones, se requiere hacer una nueva lectura de sus trabajos, de su quehacer, de sus textos, para poder tener un certero balance de sus aportaciones al pensamiento latinoamericano. Eh, un primer aspecto, simplemente para hacer un recuento muy rápido, eh, puedo decir que Bonfil nació en la Ciudad de México, antes el Distrito Federal, en 1935, que estudió en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que entre sus compañeros estuvieron Luis Reyes, Enrique Valencia, Rodolfo Stavenhagen,
Arturo Barman, Mercedes Olivera, Margarita Nolasco, Leonel Durán, entre muchos otros, pero estos que he mencionado también con una importante incidencia en los movimientos sociales mexicanos y en el pensamiento social y antropológico del siglo XX. Él hizo su tesis en Yucatán y de ahí derivó una investigación de muchas maneras pionera llamada El hambre en Sutzal, Yucatán, donde se acerca la problemática de la alimentación y la salud en este pueblo maya. Dentro del trabajo etnográfico hizo también importantísimos trabajos sobre Cholula, la sociedad sagrada en la era industrial, en el 73, y además trabaja otros aspectos etnográficos. Por ejemplo, notas etnográficas sobre los graniceros de la Sierra Nevada, México, en el 68. Esto es un trabajo importante de recordar porque su trabajo etnográfico desde sus inicios demuestra esta mirada especial, profunda, meticulosa que caracteriza el trabajo de Guillermo Bonfil. Son trabajos altamente recomendables, donde desde entonces aborda problemáticas que muchas veces hoy se consideran novedosas y que sin embargo tienen raíces profundas que podemos encontrar ya en los trabajos pioneros de Bonfil. Decía al principio que ha sido un creador y un renovador de instituciones, además de haber sido un importante etnógrafo y un gran pensador. Y en este sentido, pues es importante ver que también participó con un aspecto importante de difusión y de contacto con las grandes y amplias poblaciones. De ahí, por ejemplo, que fue guionista y productor de los documentales Los Amuzgos y Él es Dios, que trata sobre los caucheros, un trabajo también pionero sobre esta temática. Tiene una preocupación teórica y política desde el inicio de su trabajo por las relaciones asimétricas que existen, relaciones de subordinación entre los pueblos indígenas y el Estado Nacional. Fue director del INAH entre 1973 y 1978 y mientras estuvo en esta gestión de nuestra institución, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, se dio una de las tareas más importantes de renovación institucional al renovar el trabajo en los museos, creando un sistema de museos que comprenden desde experiencias locales hasta experiencias nacionales de construcción de los discursos museográficos y las instituciones de museos. En este sentido, genera experiencias muy importantes de contacto de los museos con las poblaciones. Por ejemplo, en su gestión se dieron museos sobre rieles, que fue una interesante experiencia, me parece que poco documentada, sobre el llevar los museos a las poblaciones a través de los vagones del ferrocarril. Por ejemplo, por llamar una de sus experiencias, la de los museos sobre rieles, pero también se gestaron museos comunitarios en áreas tanto populares, rurales como urbanas. En esta idea de que es un creador y un renovador de instituciones nacionales, Bonfil creó el CICINA, el Centro de Investigaciones Sociales dentro del Instituto Nacional de Antropología, para vincular la investigación antropológica con los grandes problemas nacionales. Esta área de especialización, de alta especialización, sin embargo, modificó su estatus institucional en 1980, cuando el CICINA se transformó en el CIESAS, en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, que ahora es un centro de investigación CONACYT. Pero hay que recordar que nació como parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia. También en su labor institucional y de pensamiento fue un importante creador de espacios
para adentrarse en la problemática de los jóvenes indígenas y de apoyo al liderazgo de estos jóvenes dentro de sus pueblos. En 1979, por ejemplo, impulsa la formación del programa de formación profesional de los etnolingüistas, de donde posteriormente emergen liderazgos sustantivos de los pueblos indígenas para participar en los movimientos sociales que se dieron en México entre los años 1980 y 1994. Si nosotros atendemos a los movimientos sociales, vamos a encontrar que muchos de estos jóvenes cuya formación se impulsó a la luz del trabajo de Bonfil, generaron estos liderazgos que fue posible percibir en los movimientos sociales tan importantes alrededor de los 90 del siglo XX. En otro campo, en 1982, crea el Museo Nacional de Culturas Populares, del que es su director hasta el 85, creando una verdadera revolución museográfica y en el campo de la investigación dentro de los museos y de la museología mexicana, como lo veremos un poco más adelante. Y entre 1990 y 1991 coordina el Seminario de Estudios sobre Cultura, que también fue un espacio muy importante porque impulsó la investigación de temáticas que ahora podríamos considerar comunes, pero que en ese momento eran pioneros, como estudios sobre consumo cultural, al invitar a Néstor García Canclini a participar en su seminario, del que salieron importantes obras sobre el consumo cultural en México, pero también trabajos pioneros en el estudio de las identidades sociales, que ahora parece una temática común, pero en ese momento era innovadora. Y para esta temática tuvo la visión de invitar a Gilberto Jiménez a su seminario, del que también salieron algunos trabajos muy importantes, pioneros sobre esta problemática de articulación entre la cultura y las identidades sociales. También durante 90-91 dirige la Dirección General de Culturas Populares y por desgracia cuando está en este proceso de darle un nuevo rostro, de impulsar el trabajo desde esta importante dirección dedicada a las culturas populares, es cuando muere Guillermo Bonfil. Uno de sus últimos trabajos es también interesante en términos de su nueva mirada. Es el publicado en 1990 que se llama Problemas conyugales, una hipótesis sobre las relaciones del Estado y la antropología social en México. Digamos que es un trabajo que dialoga con su propio trabajo inicial en el libro de eso que llaman Antropología Mexicana, porque retoma esta discusión sobre hacia dónde va o debe de ir el trabajo antropológico, el trabajo social, en esta articulación de las ciencias sociales con el Estado mexicano. Entonces podemos pensar que en este trabajo abre un nuevo campo de reflexión problemático sobre esta relación que él ya había esbozado en los años 70 y que aquí, con el ímpetu de la globalización, con el ímpetu de la destrucción o la disminución del papel de los estados en la vida internacional y al interior de los propios estados, Bonfil recupera una línea de reflexión que valdría la pena también recuperar para comprender el valor de sus aportaciones en estas reflexiones. Podríamos caracterizar a Guillermo Bonfil como un antropólogo crítico, caracterizado por su fuerte compromiso social. Él en su trabajo de reflexión teórica, por ejemplo, hace una diferencia cuando habla de etnias o cuando habla de indígenas. Lo vamos a ver un poco más adelante, pero aquí basta decir que para él, cuando habla de etnias, está hablando de unidades socioculturales con cierta especificidad en términos de sus identidades sociales, de sus culturas, pero que cuando habla de indígenas, está
hablando de otra dimensión en donde ve a estas unidades socioculturales puestas en movimiento a través de sus acciones en movimientos sociales. O sea, cuando de alguna manera se incorporan a esta discusión, a esta acción de rebeldía en relación con los estados nacionales. Entonces, desde esta perspectiva donde lo indígena está asociado a la lucha por modificar las condiciones de estas etnias en su articulación con los estados nacionales, él asume un compromiso con estos pueblos indios o indígenas, y es así como participa en la primera y segunda declaración de Barbados en 1971 y 1977. Y con esa misma perspectiva de denuncia de lo que está sucediendo con estas poblaciones caracterizadas, nombradas, subordinadas, a las que se les da el nombre de indios o indígenas, es que en 1980 participa en la cuarta sesión del Tribunal Russell, celebrado en Rotterdam, Holanda, donde se denuncia las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas y se llega como tribunal a precisamente denunciar la falta de compromiso de los estados nacionales respecto a los derechos de sus pueblos originarios o indígenas. Es también miembro de la Academia Mexicana de los Derechos Humanos y parte del Seminario Internacional Amerindia hacia el Tercer Milenio, que se realiza en San Cristóbal de las Casas en 1991, donde él estuvo, y que fue también uno de los últimos eventos importantes en los que participó. Por lo demás, es miembro fundador y presidente de la Asociación Latinoamericana de Antropología. Esto pues muestra un poco la gran amplitud de su labor, pero el marco, podríamos decir que también es el marco general de donde podemos entrar ahora a una reflexión más puntual sobre las especificidades de su obra. En ese sentido, podemos decir que Bonfil también es uno de los pioneros de las críticas al indigenismo mexicano. Pero aquí yo quiero hablar de qué estamos entendiendo por indigenismo, porque muchas veces a todos aquellos que están interesados en las poblaciones indígenas, ya sea como académicos o como activistas, se les dice que son indigenistas. Pero no, en este caso, al hablar del indigenismo, nos estamos refiriendo a una política de Estado orientada a las poblaciones originarias o indígenas. Entonces no nos estamos refiriendo a cualquier trabajo, a cualquier autor que hable de los pueblos originarios o indígenas. No, nos estamos estamos hablando a una política de Estado referida a la población indígena, desde donde se dictan políticas, acciones, directrices para lo que se llamó en aquella época resolver grandes problemas, y donde los propios indígenas por mucho tiempo fueron considerados como uno de los grandes problemas nacionales. Una perspectiva que ahorita ha cambiado, porque los pueblos indígenas se les ha dado un valor positivo como parte de la diversidad cultural de las naciones, pero en ese momento eran parte de los grandes problemas nacionales que había que resolver. En este sentido, y hablando del indigenismo como política de Estado, Bonfil critica precisamente la acción de los antropólogos mexicanos que intervienen y construyen esta visión de lo que debe ser esa política hacia las poblaciones indígenas dentro de una visión del desarrollo y de la modernidad que nos viene de los países hegemónicos y que tiene una alta vinculación, incluso un origen con el colonialismo europeo. Y en ese sentido, Bonfil denuncia el neocolonialismo nacional vigente en este tipo de políticas que reproduce la condición de subordinación de estos pueblos a los estados nacionales y donde reproduce las condiciones de discriminación
y de subordinación de la población nacional hacia estos pueblos. Para él, por ejemplo, eh, es muy claro que la política indigenista confunde, como ya dijimos hace rato, a los indios con las etnias. ¿Por qué? Porque cuando habla de etnias estamos hablando de pueblos con una perspectiva sociocultural, identitaria propia, mientras que cuando habla de indios está hablando de la caracterización que se hace de estos para su acción política con los estados nacionales. Entonces, para él esto es muy importante porque no es lo mismo hacer una etnografía sobre un pueblo donde se habla de su cultura, sus costumbres, que cuando se habla de la dimensión que cae sobre estos pueblos, cuando se les denomina indios o indígenas y que hace referencia a una categorización que los ubica en una estructura social de subordinación y que los homogeneiza como indios o indígenas, recuperando o haciendo mención de una categoría colonial que reproduce la dominación hacia estos sectores de población. Entonces, al hablar de indios e indígenas, está mencionando esa condición que se le agrega a estas unidades socioculturales que han persistido desde el momento de la conquista hasta la actualidad para denunciar este carácter de pueblos colonizados en la historia por una potencia europea, pero también que se reproduce sobre ellos la dimensión de colonialidad interna de parte de los estados nacionales. Entonces, desde esta perspectiva, Bonfil critica el integracionismo de estas políticas indigenistas hacia estos pueblos, donde se plantea el integracionismo de estos pueblos a la cultura nacional, donde se plantea su asimilación, su pérdida de esta caracterización como pueblos distintivos que han sido colonizados para asimilarlos a la cultura nacional y a las identidades nacionales. Y en ese marco denuncia la falacia de la igualdad que se busca sobre estos pueblos cuando persiste una enorme desigualdad social y una subordinación estructural de estos pueblos a los estados nacionales. De esta manera, denuncia la explotación del indio por la sociedad nacional y el despojo de sus recursos, de su pasado y de su cultura en beneficio de los estados nacionales y de una supuesta unidad nacional y de una unidad de una cultura nacional. En el lado derecho, seguramente izquierdo, como ustedes lo están viendo, hay algunos textos donde aborda esta problemática del indigenismo, ¿no? Reflexiones sobre la política indigenismo y el centralismo gubernamental en el 69, del indigenismo, no alcanzo a ver el título completo porque está el cuadrito, pero es el que escribe de eso que llaman la antropología, del indigenismo ha estado la revolución de la antropología crítica, ha fracasado el indigenismo, realidades indígenas y situaciones coloniales, diversidad y democracia, un futuro necesario. Son algunos de estos textos que no se agota esta problemática en ellos, pero que son orientadores para introducirse directamente a esta problemática. Aquí tenemos la portada de eso que llaman la antropología mexicana en una edición del Comité de Publicaciones de los Alumnos de la ENA, Ediciones Aguirre Beltrán, donde el Comité de Lucha recupera ese primer texto de este libro que se ha vuelto clásico de eso que llaman la antropología mexicana, donde escriben Arturo Barman, Guillermo Bonfil, Margarita Nolasco, Mercedes Olivera y Enrique Valencia. Un texto que ciertamente revoluciona la posición de los antropólogos frente a la realidad nacional y concretamente frente a la perspectiva de los antropólogos respecto a las políticas indigenistas del Estado mexicano.
del indigenismo de la revolución a la antropología crítica, es el texto de Bonfil, donde hace una crítica feroz hacia las políticas de Estado indigenistas que hoy por hoy tendríamos que leer con cuidado para poder hacer un balance serio de su crítica incluso. Si bien marca un parteaguas, hoy al paso del tiempo podemos decir que está permeado de su ruptura, por ejemplo, con el pensamiento de Aguirre Beltrán, y que habría que recuperar esa discusión para ver si es exactamente preciso lo que él está hablando en ese artículo o no. Lo cierto y lo importante es que es un parteaguas dentro del pensamiento antropológico que hoy vale la pena recuperar. Ya lo decía Aguirre Beltrán en alguno de sus textos, que ellos, como antropólogos que habían sido constructores de la política indigenista mexicana, padecían el grave problema de no ser leídos a detalle por estos antropólogos que los cuestionaron. Y podemos decir que paradójicamente Guillermo Bonfil, Arturo Barman y todos estos antropólogos que están aquí padecen del mismo mal en las actuales relaciones de la antropología con sus antecesores. Pocos son los antropólogos jóvenes que hoy leen a profundidad a estos autores. Parece que habría una especie de maldición de la antropología mexicana que sigue siendo muy colonizada por el pensamiento de los países metropolitanos y pocas veces se adentran a revisar la propia trayectoria del pensamiento antropológico mexicano. Por tanto, es una invitación también a que se lean estos textos. Bueno, hace rato hablábamos de que el pensamiento de Bonfil se inscribe en toda una discusión latinoamericana también, donde lee y se alimenta del pensamiento latinoamericano, pero también hace aportaciones importantes al pensamiento latinoamericano. Él, si leemos sus textos, podemos decir que tiene ciertas influencias e interacciones con autores como Redfield, Foster, Adams, Lewis, Murdoch, Bills, Lewis, Comas, Alfonso Caso, Gamio, Aguirre Beltrán, Posas, con todos ellos de muchas maneras abreva y tiene discusiones con ellos. También lee y es un partícipe de los teóricos de la dependencia y del pensamiento anticolonial, vigente en los años 70, en los años 80, y que también curiosamente se dejaron en el olvido, y hoy cuando en los países metropolitanos se pone de moda el pensamiento anticolonial, entonces los antropólogos mexicanos volvemos y vemos que estas perspectivas de discusión anticolonial pues tiene raíces profundas que muchas veces no siempre leemos con la profundidad y la recuperación histórica que tendríamos que tener. Por ejemplo, en el pensamiento anticolonial tenemos autores importantísimos en América Latina como Martí, Mariátegui, Arguedas, Cabral, Fanon, Ponce, Dos Santos, Mauro Marini, Yanni, Memeni, Gunder Frank, Darcy Ribeiro, González Casanova, Esteban Ovares, entre muchos otros autores que hoy valdría la pena nuevamente releer, no solamente para ubicar la influencia de estos autores en Bonfil, sino para ver y reconocer muchas de sus aportaciones en las discusiones antihegemónicas y anticoloniales contemporáneas, y no pensar que todo esto nos llega solo de los países metropolitanos. Igual vemos que algunos textos importantes donde él trabaja esta perspectiva anticolonial y donde recupera la idea de que los indios, y hablar de indios y de indigenismo, incluye una perspectiva de herencia colonial. Entonces, bueno, en la cuestión indígena y étnica nos encontramos precisamente a toda una lista de autores con los que dialoga. No los voy a repetir todos,
porque ya algunos están dichos antes, pero vale la pena aquí hablar de Kirchhoff, de Woolf, de Paler, de León Portilla, de López Austin, de Darcy Ribeiro, de, bueno, el propio sus diálogos con Barman, con Bartolomé, con Alicia Barabás, con Stefano Varese, con una serie de autores con los que construyen una mirada crítica en este campo también. Una mención especial tiene que ver con la discusión de lo popular y de las aportaciones que hace Bonfil a los museos. Vamos a tomar más adelante este tema, pero por lo pronto digamos que una de sus influencias fundamentales es Antonio Gramsci, Cirese, Satriani, Barine, Canclini, entre muchos otros, en esta discusión sobre lo popular y las culturas populares en México y en América Latina. Retomo la importancia de su trabajo de ver al indio como categoría colonial. Esto, que también hoy podría parecernos común, en su momento fue muy importante. ¿Por qué? Porque nos hace ver que a un pueblo de origen prehispánico que todavía sobrevive a los estados nacionales, no podemos confundir lo que es su cultura, su identidad, su dimensión sociocultural, que en sí mismo tiene una riqueza y una dimensión específica en su ser y su identidad, de la problemática que sobre ellos cae cuando se dice, y ese pueblo es indio o indígena. Para él, la categoría de indio, indígena, es una categoría de origen colonial, que de muchas maneras es una categoría supraétnica, que no habla de un contenido sociocultural específico, que lo que está haciendo y nombrando es un tipo de relación entre este tipo de pueblos y la sociedad global, que denota su condición de pueblo colonizado. De ahí que lo que puede unificar a una gran diversidad de pueblos en toda América, con diversas lenguas, culturas, identidades, es que comparten la categoría de haber sido colonizados. Por lo tanto, eso es lo que hace del indio una categoría supraétnica de dominación. Es lo que denota la condición de colonizado de una gran diversidad de pueblos únicos y específicos en su especificidad cultural e identitaria, pero que están unificados por la noción de indios como producto del colonialismo y de la pervivencia de la colonialidad. De ahí que Bonfil reintroduce esta problemática para poder entender la dominación estructural que persiste en este tipo de pueblos. Y algo muy importante, introduce la discusión para poder distinguir cuándo en estos pueblos estamos hablando de la dimensión de clase estructural que puede ser que caiga sobre ellos, de la dominación de tipo colonial y la interacción que puede haber en estas dos dimensiones, la dominación étnica y la dominación de clase, que no son lo mismo en estos pueblos, que pueden estar en el mismo pueblo, pero que tienen la dominación de clase o la dominación que se ejerce sobre ellos por ser pueblos colonizados, tiene características específicas. Para él, el tipo de explotación vicarial se sustenta en su carácter de indio y en su diferencia cultural, mientras que la diferencia de clase, la subordinación de clase, está asociado a la distribución, a la posición estructural en términos de medios de producción, de propiedad, de reproducción social, en términos de la lectura marxista que también se hacía en esos días. Pero es muy importante esta diferencia que él hace de cuando se habla de un pueblo en específico con sus características socioculturales, cuando se trata de entender su condición de subordinación, leer estas dos dimensiones,
la dimensión vicarial o étnica de la dimensión de clase. ¿Por qué? Porque él habla muy tempranamente que la liberación de los pueblos indígenas no se agota en la lucha de clase, no se agota en una lucha de tipo distributiva, como puede ser la dimensión de clase, sino que tiene que ver con toda otra serie de derechos que tiene que ver con la pervivencia y el derecho al ejercicio de su cultura y sus identidades propias. Es decir, a los derechos de autonomía que desde años muy tempranos, desde Barbados, ya se reconocía como el único camino para resolver esta problemática de la categoría colonial sobre estos pueblos. Aquí pues tenemos otra problemática vigente aún hoy en día, que es la articulación entre la dominación de clase y la dominación étnica, que no siempre se articulan mecánicamente y que hay que atender en sus peculiaridades, por lo que el pensamiento de Bonfil sigue absolutamente vigente en este punto. De ahí que él considera que para de verdad comprender los procesos de liberación indígena e incluso los movimientos indígenas nacionales y continentales, es necesario comprender que hay una distinción analítica y política entre la cultura de clase, que habla de un antagonismo que se resuelve dentro de un mismo sistema social y cultural, de la problemática de los aborígenes o pueblos indígenas, donde su legitimidad y su persistencia histórica no se resuelve con la lucha de clases, sino al atender la superación de ser pueblos colonizados. Y por eso la lectura sobre los proyectos de liberación nacional tienen que tener estas dos dimensiones, lo que implica en términos de lucha de clase y lo que implica en términos de resolver una situación colonial. Él propone en términos de la liberación indígena una serie de acciones políticas donde efectivamente percibe la necesidad de acabar estructuralmente con la asimetría y la explotación, o sea, sobre la condición de clase, pero comprender que muchas veces esa dimensión de clase se vincula a otro tipo de subordinación que es la vicarial o étnica. Entonces, la liberación de las culturas aborígenes o originarias son una condición para que estos pueblos puedan tener un ejercicio pleno y derecho de sus derechos como pueblos con derecho, perdón, la redundancia, a tener una identidad y una cultura propia y a tener el derecho a decidir sobre su devenir histórico. Él plantea un proyecto de cultura nacional sin relaciones de dominación hacia las culturas indígenas, por lo tanto, se opone a la integración y a la subordinación de estas culturas a las culturas nacionales. En síntesis, es necesario acabar no solo con la explotación de clases, sino con la dominación de los pueblos colonizados basada en su diferencia cultural. Una problemática absolutamente vigente en la actualidad y propone la construcción de estados pluriculturales y la autonomía indígena concebida como necesaria desde estos primeros trabajos de Bonfil. Sobre esta problemática de la autonomía, pues también hay algunos libros que vale la pena leer para hacer este balance crítico, ¿sí? Sin embargo, ya desde sus trabajos, estos que están anunciados en la columna, podríamos decir que él plantea ciertas bases para que sea posible la autonomía indígena. El reconocimiento de los pueblos indios como unidades políticas constitutivas del Estado, la reconstrucción de sus territorios, su autonomía política, su capacidad de autogobernarse, terminar con la simetría de la que ya hablé, pero que implica también derechos económicos, sociales y culturales. En ese entonces se hablaba de una perspectiva
de etnodesarrollo para que estos pueblos pudieran tener una perspectiva endógena, un modelo propio y civilizatorio para su perspectiva de futuro. Y algo muy importante, el derecho a decidir sobre sus procesos de cambio y de acceso a la cultura universal y a la tecnología. Estamos pues hablando de que él de ninguna manera tiene una visión de retorno de los pueblos a sus, digamos, a una perspectiva milenarista de retorno, sino que sitúa la posibilidad del cambio de las culturas y las identidades de estos pueblos en su derecho a decidir cuáles y hacia dónde tendrían que caminar. Otra de las dimensiones importantes, pues, del trabajo de Bonfil es lo que hace respecto a su definición de cómo entender las culturas populares en México y cómo desde comprender qué son y sus derechos, el establecimiento de políticas culturales, pluriculturales y plurilingüísticas, algo que también en ese momento era absolutamente novedoso y revolucionario. Él, en este punto, para él lo popular, cuando aborda lo popular, y esto es importante decirlo, no está hablando solo de indígenas ni solo de culturas urbanas. Para él la noción de culturas populares incluye y se definen, digamos que incluye a pueblos rurales y urbanos, pueblos indígenas y no indígenas, cuya característica común es su condición de subordinación respecto a una cultura hegemónica. Ahora vemos que instituciones como la Dirección General de Culturas Populares le agregaron lo de indígena desde una completa ignorancia de cómo surge la noción que le da nombre a esta institución, donde lo popular incluye tanto a los indígenas rurales o a los campesinos rurales no indígenas, como a los pobladores urbanos indígenas y no indígenas, porque lo que caracteriza a lo popular no es una pertenencia a una cultura en especial, sino su condición de subordinación frente a una cultura hegemónica. Entonces, lo popular parte de esta preocupación de Bonfil por la diversidad cultural y por la lógica del mestizaje que estuvo en las políticas indigenistas previas. Él indaga, pues, el carácter de estas culturas, hablando de ellas como por su condición de subordinación, y cuestiona el uso de la categoría de lo popular acríticamente. Una noción que en los años 80 estuvo vigente, que nos viene desde el pensamiento italiano, que trabaja muy profundamente la cultura popular, pero que en México, como pasa muchas veces, se trabaja y se asume acríticamente sin llevar a una reflexión de cuál sería la peculiaridad de las culturas populares en nuestros países y que puede tener diferencias respecto a las culturas populares en los países hegemónicos, en Italia, en otros países desde donde nos viene esta discusión. Aquí nuevamente estoy haciendo la referencia donde hay algunos textos donde él habla de lo popular y donde es muy importante su esbozo de en lo popular de la diferencia que hay entre pueblos colonizados y clases sociales que ya hemos visto, pero que lo hace y lo aplica para comprender los procesos de contacto cultural, por ejemplo, en la teoría del control cultural, en el estudio de los procesos étnicos, donde hace ejercicios para entender cómo en esta capacidad de los pueblos de transformar se pueden hacer estudios desde cómo se concibe lo propio y lo ajeno para poder llegar a entender los procesos de evolución de estos pueblos, pero también cómo es reivindicable su capacidad de control sobre sus procesos de transformación. Bueno, para él entonces lo popular que nos viene de Italia a través del pensamiento
de Shirese, por ejemplo, es un campo teórico y de acción social. O sea, no se mete solamente a discutir qué vamos a entender en México por lo popular, sino que lo aplica también a las políticas culturales y a la creación de instituciones. Él inicia las reflexiones sobre lo popular desde los años 70 por su necesidad de explicar los impactos de la acelerada industrialización y urbanización de en México, o sea, qué está pasando con estos pobladores que están llegando a las ciudades, muchos de ellos indígenas y campesinos, en un momento de efervescencia, donde precisamente para poder entender qué está pasando con todos estos movimientos migratorios, rurales, urbanos, y el surgimiento de nuevos actores urbanos, y lo mismo en el campo, las rápidas transformaciones están generando nuevos actores. Y para todo ello, lo popular parece una noción que invita a reflexionar sobre ella para explicar estos procesos. Se reconoce que hay insuficiencias del marxismo y la perspectiva de la lucha de clases para entender estos procesos. Llega, como dije, la influencia de lo popular de la escuela italiana a través de Gramsci y Shirese, y Bonfil critica la idea de lo popular que se empieza a aplicar mecánicamente en México. Una perspectiva donde muchas veces se sobrevalora la resistencia de los pueblos, la resistencia de los movimientos sociales urbanos respecto a las culturas hegemónicas, y no nos permite comprender realmente las dinámicas, los procesos internos que están sucediendo en estos nuevos actores para entender sus procesos identitarios, culturales e incluso políticos. Entonces, después de todos estos estudios que él realiza sobre cómo se está trabajando la cultura popular en aquellos países y sus influencias, él hace aportaciones importantes a la aplicación de la noción de lo popular en nuestros países. Y retoma un poco su discusión sobre la idea de la diferencia que hay entre los pueblos que han sido colonizados a las clases sociales subordinadas que son generadas y propias del sistema capitalista. Y él llega a hacer una reflexión muy importante donde dice que las culturas populares en México no siempre pueden considerarse como subniveles de una cultura hegemónica. O sea, los pueblos indígenas y sus culturas no pueden ser pensadas como subniveles, como lo sugieren los italianos, que existen subculturas y las culturas populares son aquellas subculturas con subniveles respecto a la cultura hegemónica, sino que él dice, no, en América Latina las culturas populares, si bien es cierto que puede haber sectores urbanos que podrían, y esto entre comillas, considerarse como una subcultura de la hegemónica, en verdad por nuestra historia colonial hay que rastrear que pueden tener matrices culturales diferentes a las de una matriz cultural hegemónica. De ahí que considera que la sociedad mexicana, además de clasista, es multiétnica, y aún entre indígenas y no indígenas habría elementos culturales importantísimos que devienen de una larga trayectoria histórica. De ahí entonces que él piensa y nuevamente vuelve a ratificar la idea de que no es lo mismo una clase social que puede tener y comparte la misma cultura con su explotador, de los pueblos que tienen una matriz cultural diferente a la de los explotadores dentro del sistema capitalista. De ahí que vuelve a hablar que hay que poner énfasis aún en la noción de lo popular para ver cuando se trata de clases sociales o de pueblos que han sido colonizados.
Este tipo de reflexión lo lleva a construir su teoría del control cultural. Y esto para él es muy importante porque reconoce que hay una interacción permanente entre la cultura nacional y las culturas subalternas, sean estas de origen colonial o sean estas de la misma matriz de las clases explotadoras. Él, dentro de este campo, digamos, de culturas populares subordinadas, para él es muy importante entender qué pasa con los pueblos colonizados cuando entran en contacto con la cultura y la sociedad hegemónica y empiezan a darse procesos de transformación. Para él, la idea de mestizaje o de mezcla cultural no es suficiente para entender los procesos en este tipo de pueblos. Y entonces, en la teoría del control cultural, se enfoca a conocer la lógica de las relaciones interétnicas en condiciones estructurales de asimetría y de dominación. Y en ellos identifica procesos de imposición cultural, de destrucción cultural, pero también la capacidad de los pueblos para innovar, apropiarse y resistir. Y entonces él construye un modelo para comprender este proceso de relaciones interétnicas en condiciones de asimetría y dominación. Porque también comprende que las clases hegemónicas pueden estar expropiándose y haciéndose, enajenando muchos elementos de las culturas subordinadas en su propio provecho. Entonces, para él es importante tener en cuenta que en una condición de contacto asimétrico suceden todos estos procesos, no nada más una mezcla indiscriminada de las culturas y de las identidades. Entonces establece con una dimensión absolutamente política que el control cultural, que debería de ser un derecho de los pueblos subordinados, está en su capacidad de decidir sobre los elementos de su cultura para formular y realizar un propósito social para el ejercicio de su poder frente al dominante y poder establecer su propia visión y su propio proyecto de futuro. Entonces, el control cultural es la capacidad política de los grupos subalternos para conservar su autonomía y su identidad. La cultura autónoma es la capacidad de un grupo por mantener el uso, pero también la reproducción de sus elementos culturales y sus procesos culturales. Puede ejercer y tener una cultura que sea apropiado de otras culturas, pero será importante la dimensión donde esta cultura apropiada también se haga mediante procesos de control cultural y no de imposición cultural. Y que también el control cultural será una manera de defenderse frente a los procesos de imposición cultural o de despojo cultural. El despojo cultural que para él es la cultura enajenada. Él hace este cuadro muchas veces leído de manera muy superficial cuando habla de lo propio y lo ajeno. Se le considera por muchos malos lectores de su obra que es un esencialista que busca en los procesos culturales esencias de lo propio, esencias de lo ajeno. Nada más falso. Para él, lo que es importante cuando un pueblo considera que tiene una cultura propia es entender que no permanece inmutable en el tiempo, sino que ha ejercido su derecho para apropiarse de elementos culturales e incorporarlos y resignificarlos a su propia identidad y a su propia cultura, y que mientras ejerce este derecho de cómo incorporar lo externo a lo propio, está ejerciendo una capacidad autonómica de control sobre su cultura y sobre el futuro de su propia identidad. Y lo mismo, al hablar de la cultura ajena, lo que es importante para él es entender los procesos de imposición cultural que no solamente incluye la imposición de elementos de otra cultura, de la cultura dominante sobre un pueblo colonizado y subordinado, sino que incluye
el despojo de sus conocimientos, de sus elementos culturales en bien de la cultura hegemónica. Por lo tanto, cuando él habla de lo que se considera propio, lo que se considera ajeno, está planteando la necesidad de meterse a análisis detallados y profundos de los procesos culturales que llevan a estas concepciones. Es importante, pues, entender lo que él está proponiendo como un modelo de análisis, como una propuesta, una metodología de análisis para comprender las interacciones, las relaciones interétnicas de pueblos subordinados con culturas y actores hegemónicos. Para él esta perspectiva del control cultural no es solamente un amor a la teoría o un amor al conocimiento, aunque lo incluye. No es nada más una manera de entender procesos culturales. Para él, la teoría del control cultural también tiene una dimensión de proyección política hacia las políticas culturales mexicanas. Él distingue lo que son las políticas culturales que tratan de reproducir modelos hegemónicos externos que son impuestas por organismos multilaterales o por sociedades que antes fueron colonizadas y siguen ejerciendo su colonialidad mediante múltiples políticas globales e institucionales. Pero de aquellas políticas nacionales que partan de una idea donde es posible generar procesos endógenos de decisión, de cultura, de identidad propia. Entonces distingue estos modelos de política pública, aquellas que reproducen la imposición cultural hegemónica que nos viene de fuera y que luego se aplica hacia pueblos originarios o subordinados, de aquellas políticas nacionales que pueden impulsar modelos plurales, participativos, que den voz y participación a los sectores subalternos para generar otro modelo de cultura, otro modelo de participación social, otra perspectiva de futuro gestado desde las condiciones propias de diversidad cultural y lingüística. Entonces, por eso, en la construcción de las instituciones y de su impulso por cierto tipo de políticas hace esta distinción entre políticas culturales autónomas, donde se le da a la sociedad capacidad de decisión, de autonomía y de control sobre el sentido de estas políticas y del proyecto nacional, de lo que son políticas impuestas, enajenantes, que conducen a la dependencia, a la subordinación de los grupos sociales y a la dominación de las culturas subalternas. Esto nuevamente vuelve a ser una invitación para analizar hasta dónde sigue siendo vigente una perspectiva de este tipo. Sobre esta idea de generar nuevas políticas culturales, de instituciones con una mirada menos impositiva, más democrática, más participativa, es que Bonfil crea el Museo de Culturas Populares, desde donde genera una revolución museográfica para abrir las instituciones a la participación social. Desde el Museo de Culturas Populares, él propone discursos antihegemónicos a favor de los grupos subalternos y en el campo museográfico abre las instituciones a la participación social para que no sean los funcionarios, los investigadores, los que planteen su propia visión de la cultura, sino sean los sectores subalternos los que reproduzcan, digan e incluso participen de la construcción de los discursos museográficos. En ese sentido es un revolucionario también de las instituciones y de los discursos museográficos, como sucede en el Museo Nacional de Culturas Populares que crea en 1982. Una de sus obras más relevantes
que es una especie de síntesis de su proyecto político, es El México Profundo, una civilización negada. Este libro, que también es multicitado y pocas veces trabajado a profundidad a la luz de sus propuestas, de toda su trayectoria de pensamiento y de acción. Es desde mi perspectiva, El México Profundo, una civilización negada, debe leerse como el proyecto político de Bloomfield, como el trabajo síntesis que plantea una perspectiva de nación, un proyecto de nación. Desde ahí propone nuevamente que las culturas subalternas deben ejercer el derecho a tener una cultura autónoma, que los hace grupos diferenciados, que los hace ser pueblos con derechos culturales propios. Es una manera de pensar y de luchar contra el universo de la cultura ajena impuesta desde los espacios hegemónicos de poder político y cultural. En este libro explica la continuidad y la resistencia de estos pueblos a través de estos procesos que habla en la teoría del control cultural, de su capacidad de innovación, de resignificación, de darle la vuelta a la dominación y a la imposición para seguir permaneciendo como pueblos con derechos a tener una cultura y una identidad propia. Es en este libro donde recupera a nivel de proyecto nacional esta posibilidad de generar políticas públicas que sean cada vez más autónomas nacionalmente respecto a los poderes hegemónicos globales e internacionales, y por tanto apuntala desde esta obra la posibilidad de generar un proyecto nacional democrático, plurinacional y pluriétnico. Desde mi punto de vista, es esto así como debe de leerse El México Profundo, una civilización negada, no como un libro de historia, como muchas veces se ha querido ver, sino como el legado de un proyecto político que Guillermo Bonfil nos está haciendo para poder tener una mirada diferente sobre el proyecto nacional, sobre la cultura de este país que debe ser diverso, plural, democrático y participativo. Destacan muchos elementos en este libro. Obviamente yo estoy diciendo el marco general de la lectura que podríamos hacer de este libro, pero visto puntualmente, pues él está haciéndonos ver que este proyecto que se impone desde fuera corresponde a un México imaginario, eh, que no contempla la historia de nuestro país, de lo que hemos sido. Destaca la persistencia de un gran bagaje cultural, de una matriz cultural indígena vigente no solamente en los pueblos que han resistido, pueblos indígenas, sino incluso en aquellos que ya no se consideran indígenas, para rastrear esta matriz cultural, esta perspectiva civilizatoria que nos hace ser diferentes y desde donde se podrían tejer proyectos alternativos de nación con matrices endógenas de cultura, de identidad e incluso de perspectivas de futuro, con perspectivas diferentes al desarrollismo del capitalismo voraz y depredador y destructor de la naturaleza y de la cultura. Invita, por tanto, a generar un nuevo proyecto nacional que compatibilice los dos Méxicos, este México indígena con el México no indígena, a través de la pluriculturalidad, de la plurietnicidad y del ejercicio autonómico de los pueblos con culturas subalternas. Y un pueblo que tenga y ejerza capacidad de control y autonomía sobre su propio camino, sobre su propio desarrollo, sobre cómo usar sus recursos naturales, pero también cómo permanecer desde perspectivas culturales e identitarias propias. Creo que ya estoy sobre el tiempo. Quiero decir solamente que con El México Profundo, Bonfil nos invita a explicar lo que a través de la resistencia, de la innovación y de la apropiación hay en cada mexicano de un México profundo.
y a tomar posición desde el control político y cultural y democrático para decidir el desarrollo social, económico y cultural de nuestro país sobre la base de generar acuerdos y consensos sociales. Hay lecturas múltiples y proyectos diversos en este campo de cómo construir al país, pero la lectura y la invitación que Guillermo Bonfil nos hace es para generar espacios cada vez más participativos, que tengan espacios para la pluralidad, la diversidad y el ejercicio de los derechos de los pueblos diferentes. Creo que hasta aquí termino mi exposición diciendo que tenemos una serie de tareas respecto a la obra de Guillermo Bonfil. Una de ellas, por supuesto, es leer su obra, es repensar sus propuestas, es analizar sus vigencias y actualizar su pensamiento en relación con varios aspectos, porque obviamente que hemos evolucionado en nuestro pensamiento y en nuestra situación política y social durante las últimas décadas, de cuando él murió hasta ahora, pero aún así considero que hay elementos de su pensamiento que deben ser recuperados y actualizados precisamente. Atender la evolución de la lucha autonómica indígena nos permitirá darle una actualización al pensamiento de Bonfil. Después del 94, el impulso de la lucha autonómica ha sido fundamental, se han otorgado derechos que no existían en su época, y de ahí que en este punto sobre la lucha autonómica y los derechos indígenas tengamos que actualizar su pensamiento. También tenemos que desarrollar su noción de cultura, que en este caso ya ha avanzado mucho desde la influencia de la antropología simbólica, con nuevas concepciones de lo que es la identidad, de lo que es la cultura, y que tendríamos que actualizar un poco su pensamiento en este punto para, a través de las nuevas teorías de las identidades sociales, como las generadas por Gilberto Jiménez, podamos hacer una nueva lectura de su propuesta, la teoría del control cultural, y poder entender nuestros procesos de interculturalidad, de relaciones interétnicas, también con los espacios globales que tienen un peso mucho mayor de lo que tenían en la época de Bonfil, o sea, aplicar la teoría del control cultural no solamente para los procesos interétnicos internos en nuestro país, sino proyectarlos hacia dimensiones mucho más globales. Y obviamente atender a los impactos de los proyectos sociales y culturales que están en disputa en la actualidad, que tienen sus especificidades respecto a lo que fueron los actores y las condiciones de lucha social, política y cultural en los tiempos de Bonfil, reconociendo la necesidad de actualizar su pensamiento, de atender a nuevas categorías sociales. Considero, sin embargo, que es necesario, indispensable y será de gran riqueza regresar a la obra de Guillermo Bonfil para conocer el valor de sus aportaciones al pensamiento social contemporáneo. Hasta aquí mi participación. Muchas gracias y espero tener espacios de mayor diálogo en otros momentos con todos ustedes que me están escuchando. Muchas gracias. Gobierno de México.